Hola, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema abordaje interdisciplinario de la vulnerabilidad de derechos en la infancia y adolescencia. La docente que impartirá la presente sesión es Alicia Fuentes Rebolledo, que es psicóloga en un magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales. Es diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas y niños por la Universidad de Griffith, Australia. Actualmente está cursando el magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado y en la actualidad se desempeña como instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial de Chile para la formación de jueces y juezas en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo para una beca totalmente gratuita para el diplomado Abordaje Psicosociojurídico en Vulneración de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tendrá su primera sesión en vivo el día lunes 9 de enero del 2023. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogas o psicólogos, trabajadores sociales, abogados u otro tipo de profesional interesado en la temática, y además podrán asistir a estudiantes de último año de las profesiones mencionadas. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación en este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Alicia para que inicie la exposición del día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Los saludo a todos, a todas. Somos 320 almas, un viernes, interferiado a las 8 de la noche. Yo de verdad pensé que iba a ser como más pequeño, así que estoy súper contenta de que haya harta gente. Espero poder tenerlos entretenidos este rato para que alcancen a estar hasta el final y ojalá puedan entonces ganar una de esas becas que nos comentaba Catalina. Vi por ahí también dentro de los saludos que habían personas de México. Entonces, si hay personas de, bueno, México, otros países y de alguna cosa que yo vaya a hablar, sobre todo de temas que quizás son más a nivel local de nosotros en Chile, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, por favor, sin problema, ustedes pueden también abrir micrófonos, levantar la mano, como ustedes quieran. Ya, la idea es que tengamos este ratito en la tarde lo más animado posible, ¿cierto? Aunque vamos a hablar de cosas que a lo mejor no son tan animadas, pero de todas formas para que ustedes se mantengan atentos en este rato que vamos a estar juntos y juntas. Así que vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. A ver, voy a poner el modo presentación y creo que ahí ya se debería estar viendo, creo yo. Si no, ustedes me Sí se avisan. ve, sí se ¿Se ve, ve? sí. Ya, Sí, sí. excelente, súper. Bien, entonces el tema que nos convoca hoy día y porque ustedes también están acá esta tarde es, vamos a hablar sobre el abordaje interdisciplinario de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y me parecía interesante que pudiésemos primero pensar, ¿por qué algo tiene que ser, por qué el abordaje de un niño que ha sufrido una vulneración de derechos tiene que ser interdisciplinario? Es la primera pregunta en realidad que también me hice yo cuando pensé en este seminario de hoy día, porque hablamos harto de interdisciplinario, incluso a veces hablamos de multidisciplinario. Yo de todas formas prefiero el concepto interdisciplinario porque habla de esta conjunción, esta articulación, de alguna forma se entremezclan las diferentes disciplinas que trabajan en relación a la vulneración de derechos. Seguramente ustedes, muchos de acá, algunos son psicólogos, otros trabajadores sociales, abogados, personas que trabajan de alguna manera desde diferentes profesiones, de diferentes miradas, en relación a la vulneración de derechos de un niño. Entonces, lo primero es la pregunta por lo interdisciplinario. ¿Por qué? ¿Cierto? Pienso yo que lo primero tiene que ver con quiénes estamos nosotros abordando, ¿cierto? A los niños, niñas y adolescentes.
y ahí los miramos desde entonces una perspectiva mucho más integral, dejando de lado de alguna forma este modelo que muchas veces también ha permeado lo social, que tiene que ver con el modelo biomédico, ¿cierto? Donde pensamos en la persona, pensamos básicamente en sus condiciones, en sus dificultades también, como la única forma de mirar un problema, ¿cierto? Centrándonos mucho más como solamente en la persona, en el individuo personal, más que en todo lo que implica esa persona en términos de sus relaciones, del momento en el que estamos, cultural, social, históricamente. Entonces los niños también requieren esa mirada, ¿cierto? Esa mirada integral. Ustedes seguramente, si tienen trabajo directo con niños, sabrán que un niño de ahora actualmente siendo intervenido con las situaciones que le pueden estar pasando ahora, puede ser muy distinto a un niño, no sé, de hace 10 años atrás, incluso un niño hace 4 años atrás. Si lo pensamos, los niños de ahora, en la intervención en la que estamos, también han pasado por diferentes situaciones históricas, mundialmente históricas, como por ejemplo la pandemia, ¿cierto? 2 años que también han cambiado muchísimo varias cosas, la forma de entender el colegio, las relaciones, no sé, los vínculos con los pares, con los profesores, con la familia, el entender también la educación. Han habido muchos cambios en ese sentido, vertiginosos. Si lo pensamos además en los niños en Chile, antes de la pandemia, un poquito antes, nosotros socialmente estábamos viviendo una crisis social, ¿cierto? Una crisis social, política, económica importante. Entonces, nuestros niños en Chile han pasado por todo eso en los últimos 3 años. Y también de alguna forma tienen que ser esos aspectos considerados en su intervención. Más aún si sabemos, hay mucha investigación además respecto del COVID, que la pandemia, el tema de encerrarse, ¿cierto? Este tema de las cuarentenas también generó bastantes cambios en los niños. Entonces, esa mirada tiene que ser mucho más amplia, ¿cierto? Salir de únicamente lo individual para también mirar a este niño en su contexto, desde lo más cercano hasta lo más macro. Y también porque además vamos a considerarlo en el abordaje, sea evaluación, sea una intervención, desde donde estemos nosotros abordando al niño, también considerándolo como un sujeto integral de derechos, ¿cierto? Un niño que tiene diferentes derechos, ¿cierto? Y que el abordaje tiene que ser entonces considerando no solamente la vulneración de uno o más en particular, sino también cómo está en el conjunto de esos derechos el ejercicio, la participación en esos derechos. Y porque además, y ojalá no fuera así, sería más sencillo, pero no hay un solo factor, ¿cierto? No hay un elemento que genere una vulneración de derechos. Más bien hay una diversidad de factores que hay que atender, ¿cierto? Entonces no nos podemos quedar mirando solo un aspecto, ¿cierto? De esta situación, sino que tenemos que intentar ver, aun cuando nuestra intervención sea quizás desde la clínica. Yo pienso en los psicólogos clínicos, que quizás no tienen la posibilidad del trabajo más directo con otros profesionales, pero sí igualmente tienen la posibilidad de considerar su trabajo desde un enfoque interdisciplinario, ¿ya? Desde a ver, ¿qué otros aspectos hay acá? ¿Qué otras intervenciones podrían haber o podrían actualmente pensarse a futuro, ¿cierto? ¿Qué otros aspectos relevantes, además de la intervención con el niño, son importantes en este caso? ¿Ya? Se puede tener también esa mirada, no solamente individual, desde el trabajo únicamente con el niño, sino que también una mirada más amplia. Y porque además, tener esta consideración para pensar en los factores que generan la vulneración también nos permiten y vamos a tener probablemente intervenciones más efectivas en términos de su abordaje, ¿cierto? De cómo abordamos entonces una vez que ya se produjo esta vulneración de derechos y el caso llega a mí abogada, llega a mí psicólogo, llega a mí trabajador social, ¿cierto? Llega a mí en tanto estoy en un programa donde estoy trabajando esa vulneración de derechos. Entonces, tener esa consideración para mirar el cómo se produce también nos ayuda para ver cómo podemos intervenir en esa situación. Entonces, todo eso, y yo creo que hay muchas otras cosas más que a lo mejor también a ustedes se les puede ocurrir, todo eso también, por supuesto, decanta, lleva a pensar que necesitamos trabajar desde un enfoque interdisciplinario. ¿Ya? No solamente quedarnos con la intervención que podamos hacer de forma aislada, sino que cada vez es más importante poder obtener esta consideración y ojalá, ¿cierto? Avanzar siempre es un trabajo en red. Y si lo pensamos incluso más allá, si seguimos analizando esto, esperen un segundo porque tenía, así. Si lo pensamos desde diferentes
¿cómo decirlo?, diferentes capas, ¿cierto? Pensemos así como, no sé, como una cebolla, como una capa de, no sé, de una torta, ¿cierto? Diferentes capas, y hacemos un corte. Vamos entonces a ver lo que nos plantea este autor, que he tratado de pronunciarlo, pero bueno, voy a hacerlo de nuevo, el modelo ecológico de von Fembrenner, espero haberlo pronunciado bien, pero no lo creo, y nos plantea que, a ver, acá hay más que un microsistema, que sería el niño, ¿cierto? Lo podemos ahí poner, por supuesto, en el centro. Si vamos a hacer la intervención, considerando lo que le ha ocurrido a este niño, lo ponemos en el centro, pero no lo dejamos solo, ¿cierto? No lo dejamos sin los otros niveles. Lo ponemos en el centro, pero empezamos poco a poco a ampliar la mirada, ¿ya? Tenemos al niño, ¿cierto?, en el centro, que es lo más cercano al niño. Su familia, su grupo de pares, su entorno barrial, ¿cierto?, su vecindario, su colegio. Es probablemente lo más cercano, ese es el mesosistema. Tenemos entonces el microsistema, que es el niño, el mesosistema, sus vínculos y los contextos cotidianos en los cuales está. Si seguimos así como alejándonos un poquito, alejándonos solo respecto de mirarlo un poco más ampliamente, ¿cierto? Y avanzamos a un nivel más, ahí tenemos el exosistema. Y ahí tenemos, por ejemplo, las relaciones con la familia extensa, gobierno local, que en este caso, nosotros pensando en nuestra realidad nacional serían los municipios, ¿cierto? Lo que está más cerca de la familia, ¿cierto?, de su entorno social. También, por ejemplo, aquí este sistema, o sea, este exosistema plantea la influencia de la iglesia, o pensémoslo incluso más allá de los valores, de lo que está de alguna forma ocurriendo valóricamente en ese momento. Y este dibujo es un poquito más antiguo, porque aparece en la televisión, que no digo que no tenga una influencia en el exosistema, pero también ahí tenemos que incluir las redes sociales. Sin duda que nuestros niños actualmente, en términos del exosistema, están muy, muy relacionados El con las redes micrófono. sociales. Es algo como un pan de cada día, ¿cierto? Ellos tienen sus relaciones a nivel personal, ¿cierto? En el colegio, no sé, amigos del barrio, pero también tienen un mundo en, no sé, Instagram, TikTok, y seguramente otras redes que tenemos que también actualizarnos, porque incluso el Facebook ya está quedando bastante de lado para los niños no tienen Facebook, tienen básicamente Instagram, TikTok y algunas otras cosas más. Y ahí tienen un mundo de vínculos, de referencias, un mundo de información también, y muchas veces también de desinformación. Y es fundamental saber, en el caso de un niño en particular, por ejemplo, cuáles son sus redes sociales. Cómo interactúan esas redes sociales, si los padres tienen algún tipo de control o no respecto de esas redes sociales. También es importante considerarlo a la hora de analizar un caso. Y si seguimos ampliando mucho más allá la mirada, vamos a encontrarnos entonces con el macrosistema, lo más amplio, que podríamos pensarlo como el momento social, histórico, cultural en el cual se encuentra un niño desarrollándose. Y ahí, por ejemplo, tenemos el gobierno y, digamos, el sistema político, por decirlo de alguna forma, las políticas públicas que están instaladas y que se están instalando también, los cambios que se están produciendo en ese sentido, el sistema religioso, pero también piénselo no solo como religiones o iglesias, sino como el sistema de valores, ¿cierto? Valores morales, sociales, etc. ¿En qué está, de alguna forma, el contexto histórico-social en el cual el niño está en este momento desarrollándose? Yo nací, por ejemplo, en la década del 80. Entonces, parte de mi infancia fue mediados finales de los 80, los 90. Y ahí, si ustedes se fijan, y yo pudiera analizar mi infancia con este modelo, está la televisión fuertísima, ¿cierto? De hecho, los que somos de la época 80, 90, y nos juntamos, hablamos mucho de los programas de televisión que había, no sé, de los dibujos animados de ese entonces, ¿cierto? Probablemente los niños de ahora, cuando se juntan, yo los observo también, tengo un hijo de 12 años, entonces también ahí estoy observando, se juntan en base a las redes sociales, más que a algún programa de televisión, de repente las series, sí, quizás algunas películas, pero mucho más desde lo inmediato, lo más rápido, lo más fácil, ¿cierto? TikTok, no sé, y comparten ese tipo de cosas. Bueno, son cosas distintas, ¿no? La infancia y la niñez hace 30 años atrás, 40 años atrás, es distinta a la que tenemos ahora, e incluso actualmente los cambios sociales son sumamente rápidos. Vamos mucho más apurados en ese sentido respecto de los cambios que
cómo se producían antes, ¿ya? La tecnología tiene mucho que ver con eso y también esto de la inmediatez, esto de que todo va, lo que hace, no sé, 2 semanas atrás estaba en boga, ya no está ahora. Eso ya es como más antiguo. Eso en décadas anteriores no era tan así, ¿cierto? Los cambios eran mucho más lentos. También tenemos que entonces tener en consideración aquello. Cuando yo me formé, por ejemplo, como psicóloga, hace ya hartos años atrás, me acuerdo que en la escuela de psicología, la profesora que nos hablaba de clínica infantil nos decía, ustedes tienen que estar al día de las cosas que ven los niños, ¿ya? En ese tiempo de lo que ven en la tele. Entonces ya, no sé. Entonces, quizá esto va a ser casi como muy, muy para atrás, pero no sé. Peppa Pig, Macha y el Oso, no sé, los programas que les gustaban a los niños. Ahora yo creo que las personas que intervenimos con niños, sean psicólogos, trabajadores sociales, abogados, quien tenga que tener una conversación con un niño y sobre todo tenga que tener una conversación coloquial, tiene que tener una mirada mucho más moderna, actualizada y rápida también de cómo van estos cambios, ¿cierto? De lo que está más en boga, de lo que se está conociendo más, ¿cierto? De lo que está no siendo viralizado también en las redes sociales. Entonces también tenemos un desafío importante de conocer más el mundo infantil, el mundo infantil de las cosas más cercanas al niño, como también el contexto también más macro donde está ese niño. Y yo creo que este modelo ecológico es una herramienta útil para analizar casos. Por eso yo les planteaba la mirada más macro de un niño, más integral, más interdisciplinaria. A lo mejor también podemos pensarla desde aquellos que intervienen de forma más individual y que no siempre trabajan en redes porque no siempre se puede, ¿cierto? Pero igualmente pueden hacer, por ejemplo, tomar este modelo, incluso yo tomaría como estos anillos, ¿cierto? Estos niveles, y empezaría a pensar, más allá, por ejemplo, si yo estoy haciendo clínica y evaluando a un niño, más allá del diagnóstico psicológico al que yo puedo arribar, que sería el microsistema, voy mirando también cuál es el mesosistema del niño, cuál es el exosistema, qué es lo relevante de este contexto un poco más amplio a nivel social y, por supuesto, en qué momento histórico, social, cultural estamos también trabajando con ese niño, con su familia, en qué momento estamos haciendo esta intervención, ¿ya? Entonces yo creo que aquí ya hay una herramienta útil, interesante para poder mirar al niño, no solamente desde este modelo que tenemos mucho, sobre todo los que trabajamos más directamente con los niños, por ejemplo en la clínica o en la evaluación psicológica, este modelo más biomédico de considerar a la persona y sus factores a nivel individual, no que este modelo ecológico que nos plantea este autor, que mira esto, incorpora eso, pero tiene una mirada mucho más amplia, más integral, y nos entrega entonces esta posibilidad de estos 4 sistemas en los cuales el niño está inmerso para que tengamos esta herramienta de análisis de caso, por ejemplo, que puede ser bastante útil y se puede trabajar desde un profesional de manera individual, como también, por ejemplo, cuando se trabaja en red, se trabaja en duplas, en tripletas, a nivel psicosocial, psicosociojurídico, etcétera, ¿ya? Educadores también sociales que también trabajan en programas, profesores, etcétera. Entonces, volvamos un poco a el nombre de nuestro seminario de hoy día, el trabajo interdisciplinario, ¿ya? Ustedes son un montón, ya vamos en 390, capaz que alcancemos a hacer un poco más de 400 personas hoy día, entonces no les puedo preguntar uno por uno de dónde vienen, ¿cierto? Sus profesiones, pero por ahí ya veo que hay personas de programas, por ejemplo, que aparecen ahí escrito también en su nombre. Me imagino que debemos ser una diversidad, ¿cierto?, de profesiones que están acá. Entonces, vamos a volver un poco a eso, al trabajo entre profesiones, entre disciplinas, ¿ya? Y el inter alude a eso, ¿cierto? No al multi, porque multidisciplinariamente un niño efectivamente puede ser abordado, pero puede ser que esos profesionales nunca tengan ni contacto entre ellos, ni tampoco tengan una mirada más desde un modelo ecológico. O sea, están interviniendo desde un modelo mucho más biomédico, más desde lo individuo. Entonces, la invitación es a pensar en esto, en este trabajo interdisciplinario, a pensar en este modelo ecológico y también a reflexionar respecto de esto, de lo interdisciplinario, ¿ya? Que siempre lo pensamos como algo virtuoso, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Entonces, primero pensemos en el concepto interdisciplinario. Y aquí me voy a los
básicamente a los diccionarios. ¿Cuál es la definición? Una, por ejemplo, definición es que se compone de varias disciplinas científicas o culturales o está relacionado con ellas. ¿Ya? Aquí ya me habla de una variedad de disciplinas. Perfecto. Es un primer camino. Varias disciplinas interviniendo. Miren la segunda. Me parece interesante porque ya hay una palabra que tenemos que tener más en consideración, que se produce entre varias disciplinas científicas o culturales. Aquí esta segunda definición es más cortita, pero creo que es más asertiva, más certera, porque va al cruce, ¿cierto? Y se produce entre varias disciplinas. Y la tercera definición, que es de la RAE, dice que lo interdisciplinario es en relación a un estudio o a otra actividad que se realiza con la cooperación de varias disciplinas. Aquí yo rescato aquí de la RAE la cooperación, ¿no? El entre. La primera definición me habla de varias disciplinas, perfecto, ya, varias disciplinas en relación a un punto en común. La segunda, entre, el cruce de esas disciplinas. Y además la tercera definición va más allá, hay una cooperación, pero hacia un fin, ¿cierto? Hay algo que están trabajando estas disciplinas que se están entrelazando para entonces alcanzar un objetivo, una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Por supuesto, trabajar en función de la vulneración de derechos para, ojalá, poder prevenirla, ¿cierto? Poder intentar, dentro de lo que se puede, poder hacer intervenciones que sean reparatorias y, por supuesto, ojalá restitutivas de esos derechos que han sido vulnerados. Entonces, dos ideas fuerzas ya centrándonos ahora en el trabajo interdisciplinario desde las ciencias sociales. Uno, y esto yo creo que ustedes mismos lo deben saber mucho si trabajan directamente con niños, que el campo de derechos de niños, niñas y adolescentes se caracteriza por su complejidad. Cuando hablamos de complejo, porque es una palabra que usamos harto, es muy complejo. Pero yo como lo entiendo, la complejidad es cuando tenemos muchas variables que considerar. Y efectivamente, si pensamos en niños, niñas y adolescentes, en vulneración de derechos, la palabra complejo a mí me calza muy bien desde ahí, desde muchas variables que tenemos que considerar en un caso, ¿cierto? Y también la heterogeneidad de esas variables. O sea, no son variables únicamente, como decíamos antes, individuales, familiares, hay sociales, macroculturales, etc. Y esto, por supuesto, convoca, llama, o debería llamarnos a trabajar en este entrecruzamiento. Aquí se llama, le dicen entrecruzamiento discursivo, además, ¿ya? De distintas disciplinas, prácticas y saberes que, sin perder cada una su especificidad, ¿cierto? Su foco, su naturaleza, se articulan en una práctica conjunta. Yo creo que también eso, por supuesto, que es algo ambicioso, y es algo que ojalá tenemos que propender, quizás en la intervención de cada uno de nuestros casos, porque también esto implica tiempo, implica trabajo, implica también conectarse con redes, ¿cierto? Porque uno puede pensar, bueno, sí, es importante el trabajo interdisciplinario, pero a la hora ahí del día a día, esto también es un desafío importante, ¿ya? Porque implica este cruce de esta articulación de disciplinas, de profesiones, implica también trabajo en terreno muchas veces, trabajo en redes, encuentros, reuniones internas de un programa, por ejemplo, de intervención, pero también considerar, porque como esto es un cruce de muchas variables y la complejidad, no sé, el niño en tanto estudiante de un colegio, el niño que va, por ejemplo, a un consultorio de salud porque tiene ciertas situaciones a nivel de salud física, mental, ¿cierto? El niño que va, asiste a un programa de intervención por algún tipo de vulneración de derechos, o sea, el niño en diferentes contextos. Ojalá poder trabajar, articular esas redes lo máximo posible, ¿ya? Y por eso se plantea importante, siempre por supuesto que el trabajo así lo permita, ¿cierto? La relevancia de los encuentros entre profesionales, ¿ya? Para pensar estrategias de intervención, ¿cierto? Construyendo una red para armar una lógica específica de cada caso. Además, o sea, yo sé que el trabajo con infancia, lo sé porque lo he hecho muchos años, más allá de que ahora esté más en docencia, pero el trabajo en campo en infancia es un trabajo arduo. Hay muchos casos, lamentablemente, los programas tienen una carga laboral importante, pero ojalá propender, por lo menos intentar lo que más se puede, ¿cierto? Llegar a esta lógica específica, singular de cada caso, ¿cierto? Para que el niño tenga una intervención acorde a las características específicas de su situación en esos diferentes niveles que realizamos recién, ¿ya?
Y por ejemplo, esto mismo de hoy día ya va en esa lógica, ya es un encuentro, ¿cierto? Acá no estamos solamente psicólogos, acá no sé bien de qué profesión son ustedes, pero siempre llegan trabajadores sociales, psicólogos, abogados, educadores sociales, personas que trabajan en programas, a veces llegan profesores, a veces llegan personas que no son de estas profesiones, pero no sé, han vivido directamente un caso, su hijo, no sé, algún familiar, alguien de su vínculo o de su círculo cercano ha vivido alguna situación y quiere saber un poco más de cómo se interviene, de cómo se evalúa, y estamos todos acá en esta comunidad que ya superamos las 400 personas, así que aquí ya hay un encuentro interdisciplinario, ya hay miradas distintas, incluso yo misma, que como psicóloga le voy a empezar a hablar ahora de cosas que quizás no tienen que ver directamente con lo que hacemos los psicólogos, pero sí tenemos que conocer, ¿cierto? Entre todos. Todo un abogado también tiene que conocer muchas veces cosas que son propias de la psicología, los trabajadores sociales también, y viceversa también los psicólogos, etcétera. También eso es importante dentro del trabajo. Entonces los encuentros entre profesiones se producen en diferentes lugares, en diferentes instancias, se producen acá, en este seminario, se producen en aquellos que estudian, excepto en programas que incluyen una variedad de profesiones y disciplinas, en el trabajo cotidiano, a lo mejor de una dupla psicosocial o de una tripleta psicosociojurídica, en el trabajo de cuando yo levanto el teléfono y llamo, no sé, al consultorio en el cual está el niño para hacer alguna pregunta, o me contacto con el colegio en el cual va el niño y pido algún tipo de informe, ya eso es ir, caminar, ¿cierto? A lo que nos convoca, que es el trabajo interdisciplinario. Algunas estrategias, algunas, ¿cierto? Algunas como para empezar a pensar que quizás muchas de las intervenciones que ustedes hacen o de algunas acciones van en esta línea del trabajo interdisciplinario, ¿cierto? De este trabajo desde un modelo más ecológico, de mirar diferentes niveles, diferentes contextos en los cuales se mueve el niño. Esto quizás lo hacen si ustedes trabajan en programas, por ejemplo, de la red de protección, quizás esto es habitual, ¿cierto? Las reuniones de trabajo que pueden ser de dupla, del equipo, ¿cierto? Cuando se habla de casos y hablan las diferentes profesiones también en relación a un caso, eso ya es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque multidisciplinario hay harto trabajo así, ¿cierto? Que es, por ejemplo, no sé, el trabajo en un hospital, el trabajo no sé, en un centro de salud, donde hay psiquiatras, hay psicólogos, hay médicos de diferentes especialidades, pero a lo mejor esa persona que está siendo atendida en un profesional, después se atiende con otro, y no necesariamente hay un cruce, ¿cierto? Eso es multidisciplinario, ¿cierto? Cuando una persona, siendo vista más desde lo individual, es intervenida desde diferentes disciplinas. Acá la mirada es un poco más allá, de, ok, sí, quizás pensándolo también en lo que nos convoca ahora, que es un niño, por ejemplo, vulnerado en sus derechos, sí, requiere, por ejemplo, una intervención psicológica porque hay una afectación emocional, requiere una contención, una reparación también en ese ámbito. Pero también hay otras afectaciones, ¿cierto? Entonces va el trabajador social, va a trabajar también ahí para fortalecer redes también de ese niño y su familia. Pero también hay una arista legal, entonces trabaja también un profesional de ese ámbito, ¿cierto? Un abogado o una abogada, pero van a trabajar, si ya hablan del caso, si ya conversan, comparten aspectos de ese caso, ya están avanzando hacia el trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Yo trabajé varios años en un centro de atención a víctimas de delitos violentos y si bien la mirada era trabajar más bien multidisciplinariamente, hicimos varias intervenciones interdisciplinarias. Tratábamos de que los casos fueran vistos, revisados por la tripleta, ¿cierto? Si es que se podía. Después, por ejemplo, íbamos a veces a sesión psicólogo y abogado, porque había que, no sé, por ejemplo, hablar de alguna situación legal, un cambio, una medida, no sé, medida cautelar, y eso tenía repercusiones a nivel psicológico, también a nivel emocional. Entonces, intervenciones que eran en conjunto, y ahí estábamos trabajando entre disciplinas. Entonces ya esas reuniones, desde la más informal, de una dupla hablando de un caso, hasta ya algo más formal,
de un equipo, hablando también de diferentes intervenciones, apunta a esta línea. Por supuesto, una cosa es el trabajo interdisciplinario adentro de una institución, pero además esto también nos podría llevar a una red de trabajo interinstitucional. Esto, no sé, un programa del ámbito proteccional que también trabaja, se articula con la red educacional o con la red de salud, por ejemplo. También ya es un trabajo que sale, ¿cierto?, de las cuatro paredes de una institución y este trabajo de también entonces toma a otras instituciones. Coordinarse con otros contextos, esta coordinación que puede ser, como hablábamos antes, desde el llamado de teléfono, ¿cierto? No sé, con el tribunal que deriva el caso. O sea, necesito más antecedentes. Ahí, ver si puedo tener alguna posibilidad, ¿cierto?, de trabajo más directo, siempre pensando en que los recursos, los tiempos son limitados, ¿ya? Pero importante poder avanzar en ese sentido, a coordinarnos también con otras instituciones, ¿cierto?, con otros profesionales. Conocer también la intervención de otras disciplinas. Esto que les decía yo, aquí seguramente hay una variedad de profesiones. Yo misma soy psicóloga y voy a hablar también de otras cosas, por ejemplo, legales. Es bueno que yo pueda manejar los mínimos, por lo menos, ¿cierto? No sé, si soy psicóloga, intervengo en vulneración de derechos, igualmente voy a conocer, por ejemplo, el marco normativo internacional y nacional, la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Tengo que haber leído eso, haber entendido también que mi trabajo, que quizás es individual, también está dentro de un marco normativo más amplio, ¿cierto? Y ahí seguramente me voy a topar con la bajada de esta convención que tiene que ver con leyes nacionales, ¿cierto? Y va a haber lenguaje jurídico. La idea es que igualmente yo lo pueda conocer, pueda acceder a eso, pueda comprenderlo y entenderlo, ¿ya? Y seguramente también un abogado o un trabajador social va a tener que comprender también lo que hace un psicólogo o también comprender, por ejemplo, diagnósticos, algunas cosas en particular. Y esto mismo que estamos haciendo hoy día, la formación interdisciplinaria, o sea, un programa como un diplomado donde trabajan diferentes disciplinas. Este mismo encuentro de hoy día, un viernes en la tarde, ¿cierto?, donde estamos diferentes profesiones también aquí involucradas, también poder asistir, no sé, a charlas, seminarios, actualizarme también, pero no solamente a lo mejor solo con personas de mi misma profesión o de mi mismo ámbito, sino que también tener este cruce de miradas, de estar en una clase donde opinen diferentes personas. Bien, voy a mirar un poco el chat, porque parece que pueden haber, ya se están súper presentando, perfecto. Están hablando también de la coordinación pedagógica, perfecto, súper. Estamos justamente en esa línea. Seguimos entonces. Esperen un segundo, acá ya. Entonces, ya hablamos desde lo interdisciplinario, ¿cierto? El enfoque. Vamos a hablar ahora del qué. ¿En qué vamos a intervenir? Y acá, cuando yo le decía que quizás no se pone no es tan agradable, ¿cierto?, estos temas, pero tenemos que, por supuesto, trabajarlos y conocerlos muy bien. La vulneración de derechos, ¿cierto? Aquí saco yo una definición que nos entrega la Defensoría de la Niñez. Me parece que es una definición bien amplia, bien abarcativa de todo lo que puede entrar dentro de este concepto, que nos dice que corresponde a cualquier transgresión a los derechos de niños, niñas y adolescentes que están establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, que es este paraguas amplio, ¿cierto? Nosotros tenemos ya algunas bajadas legislativas y normativas respecto de eso, pero desde lo más amplio, cualquier transgresión a esos derechos que están consagrados en la Convención y que además nosotros como Estado lo hemos ratificado. Estos están ratificados por todos los países del mundo. Entiendo que solamente Estados Unidos no lo ha hecho, pero para que entendamos que esto en realidad incluso es bastante transversal. Y además nos dice, ojo, que esta transgresión puede no ser constitutiva de delito, ¿ya? O sea, podría ser un delito esta transgresión, pero también podría no ser, ¿ya? Y eso también, por supuesto, tiene que ver ya con la legislación vigente en cada uno de los países que ha ratificado la Convención. Pero igualmente, e independiente si es delito o no, cualquier vulneración de derechos es grave. Y así se le plantea, o así debería planteárselo el Estado, ¿cierto? En términos de realizar todas las acciones que sean
destinadas a prevenir, que por Dios que tenemos que avanzar muchísimo a la prevención, ¿cierto? Y también a entregar mecanismos de restitución de los derechos una vez que ya han sido vulnerados, ¿cierto? Prevenir es fundamental, ¿cierto? Porque podemos evitar que los niños pasen por estas situaciones, pero si ya han pasado por esto, tenemos que tener mecanismos claros, bien hechos, bien pensados, bien consolidados para restituir estos derechos, ¿ya? Entonces, veamos ahora un poco más diferentes situaciones de vulneración de derechos, ¿cierto? Vamos a mirar desde una mirada o desde una visión más global, desde algunas cifras internacionales, algunas más cercanas en tiempo, otras un poco más lejanas, pero que nos permiten básicamente hacernos un panorama de qué pasa con la infancia en el mundo, ¿cierto? Y qué está pasando con el trato que le entregamos a los niños día a día. Bueno, cifras del 2017. La mitad de los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, eso es más de 1 billón, experimentan alguna forma de violencia cada año. O sea, más de 1 billón de personas en el mundo, son los niños, niñas y adolescentes, experimentan formas de violencia de forma anual, por lo menos. 1/4 parte de todos los adultos, además, manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. ¿Ya? Eso lo dice la OMS en el 2017. O sea, retrospectivamente, el mundo adulto, mirando hacia atrás, tuvo una infancia de maltratos, ¿cierto? Y son los actuales adultos que están maniobrando, desenvolviéndose en el mundo. UNICEF nos dice que 6 de cada 10 niños en el mundo entre 2 y 14 años sufren maltrato físico a diario. Esto es como bastante decidor, o sea, es una violencia normalizada, quizás instalada en las rutinas de un niño. Y pensando ya en términos de violencia sexual, 120 millones de niñas y adolescentes, y también desde la perspectiva de género, mujeres, ¿cierto? Bajo los 20 años, o sea, jóvenes, adolescentes, niñas, han sido víctimas de violencia sexual. 120 millones de niñas y adolescentes. Lo encuentro como cifras muy, muy abultadas. Y con todo esto podríamos pensar y llegar a una conclusión de que las conductas violentas contra niños, niñas y adolescentes son una pandemia. Ya que venimos hablando de pandemia, ¿cierto? Por la cantidad de contagios y cómo también ha sido la velocidad del contagio, etc. Si pensamos en estas cifras, en la vulneración de derechos hacia niños, en maltrato en general, es una pandemia mundial. Y por supuesto nuestro país y Chile, ¿cierto? Chile en particular no escapa a eso. Vamos a ver entonces algunas cifras a nivel nacional. A través yo escuchaba alguien que decía, los diagnósticos los tenemos claros. Sí, efectivamente, somos muy buenos para hacer estudios y tenemos clarísimo que también la violencia está instalada en nuestro país. Aunque yo creo que es bueno, por supuesto, que tengamos estudios, tengamos diagnósticos, porque también nos entregan una visión clara, ¿cierto? O como del minuto a minuto de lo que está pasando. Pero tenemos que trascender, ¿cierto? Avanzar hacia otras formas también de intervención, no solamente la mirada, el diagnóstico, sino que, y sobre todo creo yo, la prevención. Pero ahora ya estamos instalados también en este seminario desde cuando ya se produjo la vulneración. Entonces, ¿qué nos dicen las cifras? Acá tenemos un estudio de UNICEF que hace un cruce de variables entre tipos de violencia, o más bien gravedad, por decirlo de alguna forma, de violencia, y nivel socioeconómico. Entonces, si ustedes se fijan, está en este gráfico que está acá, está este círculo que podría ser una torta, la verdad es que está bastante repartido, ¿ya? En términos de que no haya violencia, 1/4, ¿cierto? De los niños, gracias a Dios, no sufre violencia, ¿cierto? En términos de violencia física grave, sí, otro 1/4 de esos niños sufre violencia física grave, o sea, estamos hablando de golpes de puño, patadas, agresiones que dejan lesiones que no siempre son visibles, ¿cierto? Pero que sí dejan alguna marca, a lo mejor no visible en el sentido de que se pueda ver en el rostro, por ejemplo. Pero sí hay niños que llevan marcas, por ejemplo, en la espalda, en los glúteos, ¿cierto? Que son partes que a lo mejor no son tan visibles cotidianamente. Otro pedazo de esta torta, otro 1/4 de esta torta, se reparte en violencia física leve, ¿ya? El tirón de pelos,
el zamarreo, que puede ser leve en términos de la intensidad física de esa violencia. La madera. Y otro cuarto, este es un poquito menor, ¿ya? Pero habla de que en este casi 20% los niños solo sufren violencia psicológica. Solo. Me refiero a que la forma de violencia es únicamente psicológica, ¿cierto? Maltrato más bien verbal. Pero hay, por supuesto, cruces también acá. Cuando hablamos solo de violencia psicológica, es que esos niños solo viven ese tipo de maltrato. Pero los niños que viven violencia física leve y grave, por lo general, esa violencia también va aparejada de violencia psicológica, ¿ya? En términos de prevalencia, UNICEF nos dice que el 73,6% de niños manifiesta sufrir algún tipo de violencia al interior de su familia. Porcentaje altísimo, ¿cierto? 26 de ellos, violencia física grave, lo que hablábamos hace un ratito. Además, el Ministerio del Interior hizo una encuesta de victimización hace ya harto tiempo atrás, ¿cierto? Pero importante igualmente ver sus cifras. 75% de esos niños que fueron encuestados, o sus familias fueron encuestadas en este estudio, señaló haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus cuidadores. ¿Ya? Y esto también es algo que caracteriza la vulneración de derechos, que por lo general viene de parte de aquellas personas que son las más cercanas a los niños. Tanto el maltrato como el abuso sexual. ¿Ya? El maltrato por lo general es más común de parte de aquellas personas que cuidan a los niños. Y si lo pensamos en términos de cómo estamos actualmente pensando en los cuidados, y en realidad históricamente hacia atrás también, son las mujeres las que más cuidan a los niños. ¿Ya? Entonces, las cifras, por ejemplo, de denuncias por maltrato físico, maltrato psicológico, ahí hay más mujeres denunciadas, porque son las mujeres las que están más a cargo del cuidado de niños, de adultos mayores, de personas con algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad. Entonces, por eso, porque son más cercanas, tienen también probabilidad de también ser más maltratantes en ese sentido. Y en términos del abuso sexual, la mayor cantidad de personas que son denunciadas son del género masculino, y también la mayoría, 85-90%, son personas que son cercanas al niño, o de su familia más cercana, o del exosistema, ¿cierto? Del mesosistema, de este contexto, no sé, del barrio, un vecino, una madrina, un tío, el tío del furgón, gente cercana al niño, ¿ya? Bien, y también la encuesta longitudinal de primera infancia, ELPI, del año 2017, plantea que el 62,5% de los cuidadores familiares dicen utilizar métodos de disciplina violentos en la crianza de sus hijos. Por ejemplo, cerca del 60% agresiones psicológicas, ¿ya? Garabatos, por ejemplo, insultos, descalificaciones. 32,5% cualquier tipo de castigo físico, y un 31,7% de los niños recibe disciplina no violenta, que se refiere básicamente a castigos como, no sé, privarlos de algo, dejar que hagan algo, etc. ¿Ya? Eso es estos son algunos primeros indicadores respecto de maltrato y violencia a nivel nacional, pero podemos seguir, porque como les digo, diagnóstico tenemos un montón. Y acá aquí les voy a mostrar un estudio que se encargó hace varios años atrás, lo encargó el Consejo Nacional de Infancia, que podríamos pensar que es como la institución previa a la Defensoría de la Niñez que tenemos ahora. Terminando, ¿cierto?, su tiempo de vigencia, encargó esta encuesta de polivictimización, ¿ya? Pensando en que los niños, con esta hipótesis de que los niños, niñas y adolescentes no solamente son víctimas de un tipo de violencia, sino que pueden ser víctimas de diferentes tipos de violencia y en diferentes niveles. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un estudio con 19.000 estudiantes entre séptimo y tercero medio, o sea, entre los 12 años y los 16, 17 años. ¿Ya? Entonces, niños todavía, ¿cierto?, que van ya llegando hacia la adolescencia. Y fueron encuestados. Y en general, como a nivel de conclusión general, los niños efectivamente se ven expuestos a una diversidad de situaciones que los afectan su desarrollo en diferentes ámbitos. En su casa, ¿cierto?, lo más cercano, en la escuela, en el barrio. Por ejemplo, acá, si vemos cifras, 46% de estos estudiantes ha sufrido al menos alguna victimización de delito común con ataque.
ir por la calle y sufrir un asalto con violencia. Así el 50%. Pensamos vemos los niveles, ¿cierto? De este modelo ecológico. La interacción de los niños con su barrio, con su entorno, el poder ser parte de la ciudad, caminar, tomar la locomoción colectiva, movilizarse. Bueno, dentro de ese espacio de relaciones y de posibilidades, en ese espacio entonces casi la mitad ha sufrido algún tipo de delito común con ataque. 34% de ellos ha sufrido al menos una situación de maltrato por parte de sus cuidadores. Una situación, justo en el último tiempo. Sabemos que las cifras además son mucho más abultadas. Si pensamos que cuando se encuesta a adultos, casi 70% de ellos dice que efectivamente ejercen algún tipo de maltrato hacia los niños en el contexto de la disciplina diaria, ¿cierto? Y además de eso, un porcentaje importante, 65% de los estudiantes de esta muestra ha sufrido al menos una victimización indirecta en la comunidad. ¿Se refiere a eso? Ser, por ejemplo, testigos de situaciones violentas en su barrio o en su cuadra, ¿cierto? En su lugar más cercano de residencia. Se viven portonazos, se viven, no sé, situaciones de drogas, también relacionadas a delitos con narcotráfico. O sea, a lo mejor no son víctimas directas, pero un porcentaje importante sí son víctimas indirectas de situaciones que ocurren en su barrio, en su comunidad más cercana en términos de delitos, ¿ya? Entonces, ahí uno ve, si piensan las cifras anteriores que hablábamos de básicamente maltrato cotidiano, ¿cierto? Cuidadores adultos con niños, también si miramos y ampliamos justamente un poco esta encuesta va a eso, ¿cierto? Tenemos una mirada más amplia. Bueno, los niños no son solamente víctimas de maltrato en la casa, de abuso sexual por parte de personas cercanas o conocidas, sino que además también pueden ser víctimas directamente de algún tipo de delito violento, ¿cierto? Algún, no sé, robo con violencia, ¿cierto? O en su entorno en el cual ellos viven, también pueden experimentar como testigos, pero igualmente, por supuesto que también hay una forma de afectación, algún tipo de delito, ¿ya? Entonces ahí uno ve que en realidad esto está instalado no solamente en la rutina de la puerta hacia adentro de la casa de un niño, sino que también de la puerta hacia afuera y de lo más cercano también de ese niño. Y ahora, si ponemos el foco, ¿cierto? Ahora que afinamos la mirada respecto a delitos sexuales, tenemos también un triste récord, pero también podemos mirarlo desde otro punto de vista, porque la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito en el año 2014 planteó, ¿cierto? Estas cifras más o menos se han mantenido, que Chile es el tercer país en el mundo en cuanto a denuncias por delitos sexuales. En primer lugar está Suecia, después está Jamaica, nosotros estamos en tercer lugar. Y somos entonces, a nivel sudamericano, los primeros. Y uno, por una parte, podría decir, esto es un fenómeno extendido, tenemos una problemática importante que abordar, por supuesto. Y si lo pensamos desde la otra cara de la moneda, totalmente compatibles, no excluyentes, también podemos pensar que la gente, a lo mejor, las personas en Chile, tienden a judicializar todos estos casos, lo que es bueno, ¿cierto? Es bueno que haya una cultura de, cuando se sabe un delito sexual, que se denuncie, ¿cierto? Porque hay que también dar ese espacio para que las instituciones operen, más allá de que puede haber una crisis de confianza en las instituciones o sepamos de, no sé, casos cercanos donde la respuesta judicial quizás no fue la mejor, aún así es bueno que podamos ir y tratar de que ojalá la justicia opere en estos casos y se judicialice esa situación, ¿ya? Entonces puede ser, sí, por una parte que tengamos una problemática importante, instalada ya en nuestra realidad, pero también parece que estamos también recurriendo al sistema de justicia para poder visibilizar eso. Y lo que es importante en los delitos sexuales, porque sabemos que igualmente lo que se denuncia es un porcentaje menor. Siempre hablamos de como la punta del iceberg, la cifra negra, ¿cierto? Esta puntita que es lo que se ve, pero por dentro o sea, pensando que el iceberg está ahí en el mar, dentro del agua está la mayor parte de esa roca de hielo, ¿cierto? Lo que se denuncia es muy poquito. Y dentro de eso poquito que se denuncia, además nosotros somos el tercer país en el mundo con mayor cantidad de denuncias por delitos sexuales. Si hacemos una mirada, y saqué esta gráfica de la tercera porque me pareció interesante para tener así como una primera mirada,
Si lo pensamos en términos de estadísticas, de delitos sexuales en general, del total, en esta gráfica que tenemos acá arriba, esta torta, la mayor parte se la llevan como víctimas niños, niñas y adolescentes. Casi el 78, 77%, ¿cierto? Casi el 80% son personas bajo los 18 años, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes. Y un porcentaje menor son adultos. O sea, ya de lo que ingresa como delito sexual, un porcentaje importante se lo llevan lamentablemente como víctimas los niños, ¿ya? Y además, lamentablemente, las cifras van creciendo. Eso sí, en pandemia, las cifras en general de denuncias por maltrato y abuso sexual tendieron a ir a la baja, ¿ya? Y eso tiene que ver, básicamente, de hecho hay un estudio que hizo el año pasado, me parece, de la Universidad de Chile, tiene que ver con que un contexto donde los niños son observados, vistos, donde hay también canales quizás más rápidos de denuncia, son los colegios. El que un niño esté en el contexto escolar es de alguna forma también una variable de protección, un factor protector. Porque ese niño, si presenta algún cambio, si no sé, se advierte alguna situación, si se advierte algún tipo de lesión, por ejemplo, probablemente esa situación va a ser denunciada. Pero en el contexto de pandemia y en contexto donde los niños estuvieron mucho tiempo en la casa, y si pensamos, digamos, a las cifras anteriores, que gran parte del maltrato se produce al interior de la casa, y los niños no estaban nada más saliendo, ¿cierto? No tenían contacto con sus redes habituales, entonces hay menos canales de denuncia, ¿cierto? Y disminuyeron las cifras, pero hay que siempre mirarlo siempre con esta mirada más macro. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, lo que estaba pasando es que estábamos en contexto de pandemia, estábamos más bien hacia adentro, en nuestras casas, encerrados, los niños estaban solamente con sus familias en las casas y no estaban, digamos, contactándose con otras personas en otros contextos, como por ejemplo el colegio. Y en términos de cifras, estas son las cifras de delitos sexuales, ¿cierto? Que ha ingresado la Fiscalía, llega hasta el 2018, pero esto, como les decía, iba más o menos en la misma tendencia en alza, y hay una disminución entre los años 2020 y 2022. Si se fijan, acá también iba al alza, más o menos, ¿cierto? Con algunas variaciones. 2012 hay un pic importante de casos, y ahí en ese año hubo hartos delitos de denuncias colectivas, por ejemplo, jardines infantiles, colegios, entonces también eso generó un nivel importante de denuncias. Después hubo una disminución, pero ya la tendencia iba nuevamente al alza, y si se fijan, de un año a otro, 2017 a 2018, se dispararon también las denuncias por delitos sexuales, ¿ya? Entonces esto es generalmente algo que va al alza. Si bien hay algunas variaciones en algunos años, como por ejemplo lo que yo les decía, 2020, 2022, que también hay una tendencia a la baja, que se explica por la situación social, ¿cierto?, mundial que había. Estos delitos tienden a ir hacia el alza en términos de denuncia. Y también quería entregarles esta información. Ustedes se pueden meter a la página de la Defensoría del Niñez y van a encontrar varios estudios de opinión. Les traigo aquí uno interesante, porque este estudio va hacia los niños, ¿cierto? O sea, los niños son acá los encuestados, y su opinión es en diferentes ámbitos, en diferentes contextos. Y les traigo un poquito más en relación a lo que estamos hablando ahora. Y se les preguntó a los niños, en caso de tener un problema, ¿a quién le dirían, a quién recurren? Bueno, la mayoría va a un adulto de su familia. Qué bueno, ¿cierto? O sea, sienten que las redes cercanas, familiares, son una posibilidad para poder contar o recurrir en caso de algún problema. En primero o cuarto básico, ¿cierto? Los niños más pequeños, como segunda opción, que marcaban adultos de su colegio. Importante entonces los profesores, los auxiliares, para docentes, directivas, todos aquellos que tienen contacto con un niño en el colegio. Importante, porque si un niño no va a un familiar, probablemente entonces va a recurrir a algún adulto del colegio. En cambio, ustedes se fijan, los niños un poquito más grandes, ya, de quinto básico a cuarto medio, marcaban como segunda opción los amigos. Importancia ahí entonces de el grupo de pares. Importante, hay muchas revelaciones, por ejemplo, de abuso sexual en adolescentes que son hacia los pares. Pero también ahí tenemos que hacer un trabajo respecto de qué pasa si un compañero, un amigo, una amiga
me cuenta algo así. ¿Qué puedo hacer yo ahí para protegerlo? Me están haciendo unas rayitas, no sé, ahí puede ser como formas de decir que estamos aquí, perfecto, no hay problema. Mientras no me rayen lo central para poder verlo, no hay problema. Entonces, como les decía, acá están ya los gráficos. Qué bueno que la mayoría recurre a alguien de la familia, ¿ya? Sigue siendo entonces la familia un contexto en el cual los niños sienten por lo menos que pueden ahí encontrar alguna respuesta. Están los adultos del colegio que hablábamos antes, y por ejemplo los niños más pequeños, carabineros PDI. Hay todavía ahí una visión de que podrían ayudar. Y en el caso de los niños más grandes, ¿cierto? Está el adulto del colegio, los amigos, carabineros PDI, ¿cierto? Y después ya las cifras van disminuyendo. Entonces, la red de adultos, familiares y también un poquito más de instituciones a lo mejor, también son posibilidades de contacto para el niño en caso de alguna dificultad. ¿Qué más nos dice este estudio? En términos de, por ejemplo, delitos o contextos en el cual los niños están. Casi el 80% de los niños se sienten seguros en el lugar donde viven. Bueno, esto fue en el 2020, no sé si eso seguirá siendo así. Un 22,2% de los niños se sienten poco o nada seguros. O sea, el otro extremo, muy poco seguro. Y de este porcentaje de 22,2%, las razones que entregan tienen que ver con el consumo y venta de drogas y la presencia de violencia en las calles en las cuales ellos están, ¿cierto? En su entorno barrial. Además de eso, en relación a este porcentaje de arriba es de niños más pequeños, acá de niños más grandes también, y también aquellos que no se sienten seguros en este porcentaje de acá abajo del cuadro verde, las razones tienen que ver con hacinamiento y con maltrato intrafamiliar. O sea, hay situaciones que tienen que ver con lo más cercano, ¿cierto? O sea, dentro de la casa, hacinamiento, maltrato intrafamiliar, pero también saliendo de la casa, cuando se sienten inseguros es porque también perciben que dentro de su cercano, en su barrio, hay situaciones ahí también de inseguridad, de violencia. Y voy a entrar ahora, voy a ver cómo estoy con el tiempo para ver cuánto, sí, estoy un poquito justa. Solamente quería empezar ya a hacer algunos focos más específicos y particularmente en relación a la situación que tenemos en Chile. Vimos algunas cifras, ¿cierto? Tenemos diagnósticos, y este es uno de los diagnósticos, yo creo, más decidores y que tenemos que tomar todos muy en serio, no solamente en términos estatales, de instituciones, de políticas públicas, sino también a nivel de nuestro trabajo más del día a día, ¿cierto? En el año 2018, la ONU, específicamente el Comité de los Derechos del Niño, emitió un informe, ¿cierto? Un informe de investigación, dado que se hizo una denuncia. Entonces se ocupó uno de los protocolos facultativos que tiene el Comité de los Derechos del Niño, que es el protocolo de comunicación, y se denunció a Chile. ¿Y esto por qué? ¿Cuál fue el motivo? Fue el fallecimiento de la niña Lisette Villa en un CREA, ¿cierto? En un centro residencial de administración directa del Estado, ¿cierto? Que en ese caso era de Sename. Entonces, en esta residencia proteccional estaba esta niña y falleció en ese lugar, ¿cierto? Nosotros en Chile sabemos muy bien todo lo que eso significó, fue la verdad algo que fue muy bullado hasta el día de hoy, también se sigue hablando de eso a propósito también de los procesos legales que siguieron a eso. Pero esta situación generó que un grupo de diputados, ¿no?, llevó esto al Comité de los Derechos del Niño y denunció a Chile. Y entonces el comité le solicitó a Chile información, ¿cierto?, para poder, información oficial de todo el Estado, para saber cuál era la situación, no solamente en función de este caso en particular, sino también de la situación, digamos, de derechos de los niños en nuestro país. Chile presentó, por supuesto, sus observaciones al comité en el 2017, y además el comité decidió enviar acá a Chile a 2 expertos, miembros del comité, ¿cierto? Se le informa a nuestro país y estas personas llegan acá. Y visitaron algunos centros residenciales, unos CREA, en la región metropolitana y en Valparaíso. Y bueno, se reunieron con personas acá también importantes, ¿cierto?, relacionadas con esta situación, levantaron información documental, informes, etcétera, y llegaron a las siguientes conclusiones que, como les digo, son muy decidoras, porque lo que dice básicamente este informe es que el Estado de Chile viola
¿cierto? Algunos de los derechos que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, específicamente en relación a niños, niñas y adolescentes privados de su entorno familiar, privados de ese derecho justamente a vivir en familia, y que el Estado entonces asume su cuidado. Bueno, justamente en esos niños que ya son vulnerados, el Estado de Chile, estando a cargo de su cuidado, entre comillas, los vulnera nuevamente en sus derechos. ¿Y en cuáles? La no discriminación. ¿Qué notó este comité, este grupo de expertos del Comité de Derechos del Niño? Que muchos de los niños que estaban privados de su entorno familiar, separados de sus familias y vivían en residencias proteccionales, habían sido en realidad procesos que habían básicamente tenido como elementos de base las condiciones socioeconómicas de la familia. O sea, niños que por ser pobres, por venir de familias que no tenían los recursos económicos y materiales para poder mantenerlos, eran separados de la familia. En vez de darle los recursos o propiciar que esas familias pudiesen tener los recursos, bueno, lo que se hacía era sacar al niño. Además de eso, se vulneraba el interés superior del niño. Esto no se consideraba en estas decisiones todos los elementos a la base, digamos, todos aquellos elementos para poder ver si la decisión que se está tomando efectivamente es la mejor para ese niño en particular. Además, se separaban hermanos que iban a diferentes residencias, algunos eran adoptados, otros no, por ejemplo. O tampoco había una consideración más masiva, más clara, más pertinente de otras medidas distintas a sacar a un niño de la familia y llevarlo a una residencia además masiva. Los CREAT en Chile, los que van quedando, ¿cierto? Los que habían antes, eran muy masivos, 100, 150 niños, ¿cierto? Versus, por ejemplo, lo que se está propiciando ahora, que son las familias de acogida, ¿cierto? Que un niño va a una familia que se encarga de tener a ese niño y de acompañarlo, de estar con él y de ver sus necesidades materiales y emocionales, particularmente para ese niño. Esto no es algo masivo, sino que son soluciones alternativas mucho más centradas justamente en el interés superior del niño. Y además de eso, los tiempos de internación, o sea, niños que eran internados a los 4 años y tenían 12 años y seguían en ese contexto, cuando se supone que son medidas de última ratio, ¿cierto? Son medidas excepcionales, pero pasaba que muchos niños, no solamente eran muchos niños, sino que además pasaban muchos años de su vida sin una alternativa, ¿cierto? Solamente en el ámbito proteccional de residencia. Y además vulneraba también la obligación que tenía el Estado de asegurar el respeto de las normas por las instituciones encargadas de la protección. Básicamente tiene que ver con residencias en estado crítico, sobrepoblación, ¿cierto? También el tema de todo el sistema de licitación, ¿cierto? Las bases que eran poco específicas, falta de recursos humanos, también esta existencia de organismos coadyuvantes, ya ni sé muy bien cómo pronunciar esa palabra, un poco enredada, pero tiene que ver básicamente con, por ejemplo, hogares de niños de, no sé, de alguna congregación religiosa que no eran parte de las licitaciones, por ejemplo, sino que lo que hacían era recibir a niños, ¿cierto? Pero no tenían una supervisión directa, formal, sino que era un lugar donde había niños, pero no había una visión, una mirada formal de ese lugar. Habían algunas organizaciones coadyuvantes, ¿cierto? Que como dice el nombre, de alguna forma colaboraban en esto de tener a niños, ¿cierto? En el sistema residencial, pero que no tenían tampoco claridad respecto de la forma de intervención, la cantidad de niños, lo que pasaba en el interior de alguna forma de esos lugares. Profesionales no especializados, ausencia de cuidados necesarios y especializados a niños, ¿cierto? Intervenciones especializadas, intervenciones en salud mental, intervenciones también con medicamentos específicos. Además de eso, la supervisión no era rigurosa. O sea, muchas cosas que pasaban al interior también de estas instituciones. Y también, bueno, otras conclusiones tienen que ver, por ejemplo, con las medidas generales de aplicación, o sea, la normativa, ¿cierto? Legislativa, la ley de menores, tenemos una ley de menores que aún sigue vigente, de 1967, ¿cierto? Las OCAS, los organismos colaboradores, ¿cierto? Del Estado, tienen una regulación muy clara, ¿cierto? Muy específica en eso, falta de coordinación del intersector, no teníamos tampoco, íbamos avanzando ahí, esperemos que sí, ¿cierto? Pero en ese entonces ni siquiera teníamos registros claros de los niños
qué niños estaban, en qué lugares, desde cuándo, fichas de niños, algo tan básico pensaría uno, tampoco estaba. Si avanzamos un poquito más, también vulneraciones al, miren esto que es fundamental, derecho a la vida, supervivencia, desarrollo, muertes en centros del Sename, ¿cierto? Muertes que no siempre se entendía bien qué había pasado, por qué un niño había fallecido en el interior de una residencia, ¿cierto? Tener claridad respecto de cuáles fueron esas causas de muerte, ¿cierto? También repetidos ingresos y egresos de niños, niños que van como entrando y saliendo de diferentes centros. Las listas de espera, que lamentablemente siguen existiendo. Hace poco también hubo también información, por ejemplo, de la niñez, que también está visibilizando estas listas de espera que no deberían existir, pero existen porque tenemos, como decíamos antes, las cifras son bien amplias, son bien abultadas respecto a vulneración de derechos, de maltrato, de abuso sexual, y no tenemos la oferta que dé cobertura a todo eso. Entonces tenemos listas de espera. Deberíamos avanzar que esas listas de espera sean las mínimas y por el menor tiempo posible. Pero en ese entonces, digamos, cuando se hizo ese informe en el 2018, las listas de espera eran larguísimas, de meses, niños que podían esperar meses, un año, un poco más incluso, para poder ingresar a una intervención reparatoria. Entonces, imagínense esos niños un año o más esperando esa intervención. Como les decíamos también, algunas cosas relacionadas con la no separación de la familia, esto de cómo se toman estas decisiones de sacar a un niño de una familia y llevarlo al sistema de protección del Sename en ese entonces, ¿cierto? Había claridad respecto de cómo se tomaban esas decisiones, las sentencias eran claras, los niños eran comunicados de aquello, las familias también sabían o no respecto de eso. Además de eso, los programas después trabajaban en tratar de llegar a la reintegración familiar, de que el niño volviera a ese contexto familiar o a otro, ¿cierto? De la red más extensa de la familia para que pudiese tener y ejercer ese derecho a vivir en familia, ¿ya? Que se supone transitoriamente se había tenido que suspender de alguna forma mientras se podía trabajar en esto, pero como decíamos, los tiempos de internación eran muy largos, prácticamente toda la infancia y adolescencia de un niño. Bueno, esto también es fundamental, por supuesto, el derecho a expresar su opinión y a ser escuchado, el derecho a ser oído. No había claridad, y creo que tampoco la hay, respecto de cómo se escucha y si se escucha a un niño en los procesos en los cuales se toman decisiones trascendentales al respecto. ¿Puede un niño, por ejemplo, eh, bueno, los abogados lo dicen así, recurrir o, no sé, quejarse, decir algo respecto a una sentencia que toma una decisión respecto de su vida? ¿En qué momento el proceso se le escuchó o no? ¿Se le informó o no? Todo eso tampoco había claridad y básicamente ahí no habían tampoco protocolos ni dispositivos claros al respecto. También la representación legal, se ha avanzado por supuesto en eso, está el programa de abogado, lo más reciente que tiene que ver con la niñez se defiende, ¿cierto? Se ha avanzado en eso, pero en ese entonces era un campo mucho más despoblado. Yo creo que se está avanzando, aún nos falta por supuesto por avanzar mucho más, pero estábamos en esa línea, ¿cierto? Y también la protección contra la violencia. Se observó que, por ejemplo, había varias situaciones de violencia de adultos que trabajaban en estos centros hacia los niños, violencia entre pares también, violencia a veces bastante cruda en ese sentido, lesiones, delitos también que se producían al interior de estas residencias de protección. Bueno, también, por supuesto, tenemos casos incluso más específicos, por ejemplo, en relación a los niños con discapacidad, ¿cierto? No había dispositivos claros tampoco de atención a ellos, en términos también de salud, salud mental, salud física, la educación. Muchos de los niños que estaban en las residencias que visitó el comité estaban, por ejemplo, con retraso escolar, a veces no estaban incluso escolarizados porque no habían dificultades para poder integrarlos a un colegio, a veces incluso estudiaban dentro de la residencia, no estaban insertos, muchos de ellos, en el sistema educacional formal. Y si estaban insertos en eso, muchos de ellos estaban por debajo de lo esperado, ¿cierto?, para su edad en términos de la escolaridad. Y bueno, otros más, porque esto es muy extenso, como ustedes verán, la vulneración del Estado de Chile hacia los niños, particularmente los niños que estaban bajo su cuidado, es muy amplia también, al descanso, el esparcimiento, la cultura. Si alguno de ustedes trabaja, me imagino que sí, seguramente habrá más de alguno que trabaja o ha visto, ha conocido los
conoció los antiguos CREAT, ¿cierto? Estos centros muy masivos, o algunas otras residencias un poco más pequeñas. Por lo general los niños estaban aburridos. Yo tuve que ir un par de veces a hacer algunas visitas cuando trabajaba en la Defensoría de la Niñez. Los niños se aburrían porque tenían pocas cosas que hacer, como que había pocas posibilidades, porque también toca esto con los recursos. Los recursos son escasos y van generalmente a la manutención de los niños, de los lugares, pero también faltaba mucho esto del esparcimiento. A veces habían empresas que iban y hacían algunas actividades, pero faltaba mucho en relación a el acceso a la cultura, a poder ir a lugares de esparcimiento fuera del recinto, ¿cierto? Etcétera. Protección contra la explotación y abusos sexuales. Lamentablemente se descubrió también que en muchos de los CREAT, estos centros masivos residenciales, ¿cierto? Afuera de la reja de los CREAT habían personas que esperaban a niños, a niñas, adolescentes, les ofrecían algunas cosas a cambio de, por supuesto, trabajar o más bien ser explotados sexualmente, ¿cierto? Cosas que a lo mejor los niños no tenían, ¿cierto? Pensamos que hay muchas carencias también desde lo material, entonces muchos niños eran de alguna forma llevados, captados hacia redes de explotación sexual a partir de estos intercambios, ¿cierto? Y había también ahí faltas de protocolo de la detección de eso, de cómo se podía proceder en esos casos. Había CREAT que tenían, por ejemplo, niños o adolescentes que habían salido, porque no son cárceles los niños, por supuesto que podían salir, ¿cierto? Pero no volvían. Y esos niños quedaban ahí, digamos, como en la nube, una nebulosa, como dónde están, no están acá, pero están, se supone, bajo el cuidado del Estado, pero salieron y no han vuelto, situaciones así. Y lo que hablamos un poco antes, también situaciones de tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes. Imagínense lo que estamos hablando. Por ejemplo, prácticas ya arraigadas, naturalizadas internamente de maltrato psicológico de parte de adultos que trabajaban en estos lugares, maltrato psicológico, físico, leve o grave, ¿cierto? Justificación y normalización. Sabemos que muchos de los casos de niños que están dentro de las residencias son sumamente complejos, hay descontrol conductual, crisis conductuales muy potentes, y lo que ocurre también es que las personas que trabajan ahí a veces no tienen todas las herramientas, no se les han proporcionado también capacitaciones y acompañamiento para poder abordar esta situación. Bueno, todo eso también se encontró dentro de nuestras residencias proteccionales. Recomendaciones urgentes: cerrar primero el CREAT que más estaba complicado aquí en Chile, que era además que ellos pudieron ver directamente, el CREAT de Playa Ancha en Valparaíso, y cerrar también todos estos CREAT, estos centros tan masivos de 150 niños, por ejemplo, en un lugar, cerrarlos y pensar también en alternativas, no solamente en estos hogares masivos, sino que, por ejemplo, en las familias de acogida. Y el Estado de Chile dice: sí, vamos a hacerlo, esto. Eso sí, ha prometido y ha ido cumpliendo fuera de los plazos, ha ido haciendo estas acciones, pero no en los plazos que se comprometieron ellos inicialmente. Además, le pide a Chile una ley de protección integral de la infancia, que es muy reciente, ya la tenemos, ¿cierto? También programas de detección de riesgo de violaciones de derechos humanos, asistencias a las familias, priorizar el acogimiento familiar, las familias de acogida, ¿cierto? Extensas o también ajenas, digamos, a la familia. Modificar la ley de subvenciones, proporcionar recursos financieros. Algunas de estas cosas que yo les estoy leyendo, ustedes ya dirán, bueno, hay algunos avances, otras cosas aún están todavía ahí en carpeta, ¿cierto? Crear el servicio de protección administrativo, que es un poco lo que pasa con Mejor Niñez, ¿cierto? Que se han creado no solamente, no se ha renovado solamente la oferta programática, sino también se ha tratado de trabajar más en lo administrativo. Esto está partiendo, por supuesto, así que estamos ahí, casi mirando cómo están produciéndose paulatinamente estos cambios. También que hayan criterios claros, estrictos, sobre la decisión de cuidados alternativos. Todo eso tiene que ver mucho más con lo que pasa en las decisiones judiciales. Fortalecer el papel del defensor de la niñez o defensora de la niñez, yo creo que también tenemos que seguir avanzando en eso. Programas de formación continua y especializadas, esto es fundamental, ¿cierto? Tenemos que darle estos dispositivos de formación a aquellas personas que trabajan con temas tan sensibles y tan directamente más con los niños. También medidas de reparación a las víctimas, priorizar su derecho a ser escuchadas. Es fundamental para que una víctima se sienta reparada o siente que se le están entregando las posibilidades de reparación, aunque no sea 100%. Lo primero es escucharla.
¿cierto? Si a ustedes les pasa algo, tienen un problema, lo primero que quieren hacer es contárselo a alguien y quieren que alguien las escuche, ¿cierto? Bueno, el niño también quiere, ¿cierto? Y también no solamente contárselo quizás a la familia o a alguien cercano, sino que también contárselo a alguien que tiene poder de decisión, o sea, que su voz sea escuchada, pero también sea escuchada en contextos donde va a ser incidente, va a tener alguna repercusión, algún alcance, ¿cierto? Y planes de acción de reparación integral. Y además el comité dice, vamos a estar ahí observándolos cada cierto tiempo. Voy a avanzar ahora un poquito más. Quiero mostrarles esta diapositiva en términos... perdón, ahí está. Bueno, tenemos el diagnóstico. Y ya para ir cerrando, algunas cosas que tenemos que ir haciendo también en las intervenciones. El trato a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de derechos. Tenemos que también pensarlo en niveles, ¿cierto? Siempre los niños van a tener siempre derechos y garantías por ser personas, aunque suena un poco extraño, pero tienen eso, ¿cierto? No son objetos meramente de protección, sino que son sujetos de derechos y son titulares también de esos derechos. Por supuesto que los van a ir ejerciendo a medida que se vayan desarrollando, y ahí está el concepto de autonomía progresiva. Perdón. También entonces, esto como para todo, transversal. Todos los niños tienen derechos. Partamos de ahí. Después, siempre van a haber, además, garantías específicas por estar en este particular momento de su vida, ¿cierto? Por ser personas tienen derecho, por ser niños, además tienen derecho a una protección reforzada. Si además esos niños, o algunos de esos niños, entonces un porcentaje de niños son víctimas de alguna forma de vulneración de derechos, también tienen derechos o garantías específicas en tanto sean víctimas, ¿cierto?, de estas situaciones. Y además, dentro de ese grupo, puede haber también un grupo más específico que requiera un refuerzo de esos derechos y garantías adicionales por condiciones o características especiales, por ejemplo, los niños con discapacidad, los niños migrantes, ¿cierto?, que a la vulneración que han sufrido se pueden sumar entonces también, o como una condición especial, gatillante de esa situación, alguna de estas condiciones específicas o particulares. Yo voy a ir avanzando, tenía acá una visión también de las leyes que tenemos en nuestro país, pero solamente para rápidamente, sucintamente nombrarlas. Tenemos entonces muy recientemente nuestra ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Está ahí integrándose, ¿cierto?, a nuestra normativa, a nuestras prácticas. Hay un montón de cosas que además se siguen trabajando en el largo plazo, como las oficinas locales de la niñez, que su implementación es progresiva y de alguna forma van a estar en 5 años más, se supone, ya a nivel nacional, ¿cierto?, instaladas en cada una de las localidades para que los niños puedan también tener eso lo más cercano posible, lo más cercano a su territorio, ¿cierto? Como gobierno local que hablábamos antes, municipalidades, por ejemplo, también las oficinas locales de la niñez, ¿ya? Esta ley trae un montón de cambios y también de garantías, ¿cierto? Habla de las garantías a todo niño, ¿cierto?, pero también garantías reforzadas a niños que han sido víctimas de vulneraciones en sus derechos. Además, lo que hace esta ley es, junto con crear nuevas instituciones, por ejemplo las OLN, las oficinas locales de niñas, también lo que pide y lo que mandata es la articulación de todas las instituciones que tengan que ver con niños, desde, no sé, Poder Judicial, ¿cierto?, pensando en aquellas causas donde los niños también están involucrados, ¿cierto? Defensoría de la Niñez, el Congreso, el Poder Legislativo, ¿cierto?, el Servicio de Protección Especializada, todo eso tiene que articularse. ¿Y quién está a la cabeza de esa articulación? ¿Quién tiene que hacer que funcione todo este sistema? La Subsecretaría de la Niñez. Avanza. Tiene un catálogo muy amplio, desde el artículo 6 al 56 está toda la normativa o todo el catálogo de derechos, principios y derechos que plantea esta ley. Por ejemplo, el derecho y deber de los padres a educar y cuidar a los hijos, que en nuestro país, en Chile, ha sido como un punto de tensión entre eso y la autonomía progresiva, ¿cierto? Pero una cosa no excluye a la otra, sino más bien una cosa ayuda a la otra, ¿cierto? El derecho de los padres y el deber que tienen de cuidar y criar a sus hijos, también por supuesto va incentivando la autonomía progresiva, ¿cierto? También derecho a ser oído y fundamental, yo creo que una de las cosas importantes que tiene esta ley es garantizar también ese derecho a ser oído, ¿cierto?, a la participación, a la protección contra la violencia,
catálogo es muy amplio, a la educación, al medio ambiente, al debido proceso. Este artículo es fundamental porque habla también de la representación judicial que requieren los niños y que merecen los niños, que sea efectiva y especializada. Estamos avanzando ahí, ¿cierto? Programa de abogado, la niñez se defiende, por lo menos hay una visión de avanzar en eso. Yo creo que también es un camino que estamos empezando. Creo que falta mucho más en términos, por ejemplo, de cobertura, pero vamos hacia allá. Esta ley también habla mucho de la participación, pero la participación efectiva. Entonces, dispone de diferentes mecanismos también y también solicita algunas articulaciones en términos de instituciones. Y plantea estos nuevos actores, el Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y la adolescencia, que tiene este nombre de fantasía, Mejor Niñez. Vamos a entrar en eso. Proyecto de ley, nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ¿cierto? Que se va a encargar de todo lo que tiene que ver con adolescentes infractores de ley, y también las oficinas locales de la niña, ¿cierto? Que van a estar enfocadas en la protección administrativa y también en estos dos verbos que tenemos que instalar fuertemente, que es promover derechos y prevenir vulneraciones. Segunda ley importante, con esto ya voy cerrando esto, la ley 21.302, que crea este servicio nuevo, Mejor Niñez o Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y la adolescencia, y particularmente esta ley, este servicio, es una de las transformaciones que fue impulsada por, no sé si ustedes recordarán, después del informe de la ONU se hizo un acuerdo nacional por la infancia y habían un catálogo amplísimo de medidas, y una de esas primeras medidas era reformar, cambiar CENAME, el Servicio Nacional de Menores. Y se crea este servicio, Mejor Niñez, como un nombre de fantasía, que viene a reemplazar a CENAME, se supone que también reemplazando o avanzando respecto de aquellas cosas que también CENAME no hacía adecuadamente. Hay algunos cambios, ¿cierto? Hay otras cosas que aún se mantienen algunas cosas relacionadas con, por ejemplo, el tema de las subvenciones, que también es algo que hay que también mirar un poco más allá y avanzar en ese sentido, ¿cierto? Pero estamos en esto, y también esto es muy reciente, partió el año pasado, se está ahí trabajando para seguir eh, viendo algunas cosas también del servicio, está ahí, ¿cierto? En sus albores, en sus inicios, esta instalación, aunque ya lleva varios meses, pero como es un cambio tan grande, por supuesto está ahí en sus inicios. No voy a alcanzar a ver eso, porque ya estamos, de hecho voy a ir cerrando, solo quería cerrar con ustedes, esto es lo último, ¿ya? Como otra herramienta que me gustaría poder trabajar con ustedes, sobre todo pensando en el trabajo que ustedes puedan tener directamente con niños en diferentes contextos, ¿cierto? ¿Qué hacer? Sí, hablamos de la vulneración de derechos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si un niño les cuenta a ustedes algún tipo de vulneración de derechos? Les cuenta que en la casa le pegan, les cuenta que un vecino lo tocó, o un compañero de un niño les cuenta a ustedes que recibió esa información, que un compañero le contó de algo así. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo trabajamos en relación ahí, en la práctica? ¿Cómo llevamos a la práctica todo esto que hemos estado hablando de cómo trabajar con un niño en ese sentido, de qué podemos hacer? Hay normativas además que también de alguna forma limitan y también resguardan al niño en estas situaciones. Siempre traten de procurar un ambiente de contención y privacidad para el niño, ¿ya? Si el niño lo está contando en el patio, mira, vamos a ir, porque me gustaría conversar contigo de esto, vayamos a una oficina, por ejemplo, y busquen un lugar que pueda ser ojalá cerrado o por lo menos separado de otras personas para que ese niño se sienta lo más en confianza posible, ¿ya? Escucha activa, escuchen, ¿ya? Escuchen lo que les cuenta. No hagan tantas preguntas, porque de hecho eso puede incluso ser más victimizante para el niño, o puede ser que las preguntas que hagamos a lo mejor no las estamos haciendo muy bien y pueden ser quizás un poco más inductivas, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan escuchar al niño, ¿cierto? Y con la información que el niño les entrega, ustedes puedan ahí tomar decisiones, ¿ya? Permitir que el niño les cuente. Si el niño les está contando algo y se detiene en un momento, deja de conversar, agradecer, ¿cierto? Y decirle, ¿me quieres contar algo más? ¿Te gustaría decirme algo más sobre esto? Ya, como que ahí, desde lo que el niño me quiera entregar, más que yo ir a como a investigar, ojo ahí, como no ser investigadores de, ¿ya? Porque si estamos frente a una situación de maltrato y que, por ejemplo, pueda ser constitutiva de algún delito, eso va a ir a un proceso que tiene también sus momentos para recoger esa información. Agradecer la confianza de contarme. Lo primero, muchas gracias por contarme esto, muchas gracias por decirme, por tener la confianza.
¿ya? Y podemos decirle que contar cosas como la que me está diciendo, ¿cierto? Pueden ser difíciles, pueden, no sé, ser muy complicadas, y es un acto de confianza, entonces hacer. Mantener la tranquilidad, ¿ya? Puede ser que nos estén contando algo y uno diga, uy, lo que se viene, tengo que hacer esto, ¿no? Pero igualmente tratar de mantenerse tranquilo frente al niño, ¿ya? Y evitar como sobre reacciones de, en serio, no puedo creer, ese tipo de cosas, también como que al niño los asusta cuando está contando y cuando ha logrado de alguna forma contar algo que puede ser muy complicado para él. Porque como decíamos antes, la mayor parte de las vulneraciones de derechos además son cometidas por personas cercanas a los niños. Entonces cuando un niño lo cuenta, también tiene ahí un tema complejo de atreverse a hacerlo, ¿cierto? Y también de las lealtades que hay de fondo. Nunca juzgar ni cuestionar lo que nos está contando, siento, el niño, ¿no? Ni decirle, a lo mejor cosas que son expresiones que son como muy normales, como, no te puedo creer, ¿cierto? Que se nos sale de eso porque uno lo ve como algo muy grande, pero tratar de no hacerlo, ¿cierto? O de decirle como, ¿estás seguro de esto que me estás contando? O no te habrás equivocado, quizás te confundiste. No tenemos que cuestionar, tenemos que escuchar, agradecer la confianza y después informar qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? También no hacer juicios ni entregar opiniones en contra de las personas, así como, eso que te hizo tu papá es muy malo, ¿ya? Eso no es de mala persona, no sé, como cosas así, ¿cierto? Tu papá es tal por cual. No, ¿ya? Porque nuevamente hay temas de vínculos de fondo. Efectivamente, esa persona puede haber hecho cosas muy malas, muy terribles, pero sigue siendo alguien con la cual el niño tiene un vínculo. Entonces, evitar también eso, porque si no, después los niños van a tener quizás como temor o lo van a pensar antes de acercarse a nosotros para contarnos algo así. Por supuesto, no presionarlo para dar detalles, ¿cierto? Ni contarnos cosas específicas, lugares, fechas, nada, sino que permitir que nos hable. Y después, mientras nos va hablando, después le decimos, ¿me quieres contar algo más? ¿Me quieres decir algo más? ¿Te gustaría agregar algo más? Esto, lo más libre posible en ese sentido. ¿Ya? Y junto con eso, con agradecer, ¿cierto? Vamos a preguntarle si necesita que lo ayudemos en algo en especial. A lo mejor el niño quiere, más allá de que tenemos que sí o sí hacer una denuncia o tener que, no sé, enviar los antecedentes a un juzgado de familia, por ejemplo. Más allá de eso, a lo mejor el niño quiere algo en particular. ¿Cierto? Quiere, no sé, quiere que, no sé, llamemos a la mamá, ¿cierto? Y podamos contárselo, o no sé, no quiere pasar por esto de nuevo, no quiere que le pase al hermanito, o no sé, lo que necesite, a lo mejor no lo vamos a alcanzar a dimensionar y se lo podemos preguntar, ¿ya? Aparte de decirle que le agradecemos la confianza, de preguntarle si quiere decirnos algo más, le decimos entonces cómo podemos ayudarte y después de todo eso tenemos que informarle, por supuesto, a un niño que una situación como la que nos está contando tiene entonces que ser conocida por un tribunal, ¿cierto? Por un lugar donde van a ver cómo pueden resolver esto, ¿cierto? O puede ser, si pensamos en un delito sexual, es una situación que tiene que investigarse, ¿cierto? Que tiene que averiguarse más qué es lo que está pasando. Entonces, siempre contarle que se va a hacer la denuncia, siempre esto con el lenguaje más simple, claro posible, de acuerdo a la edad de ese niño, niña o adolescente. Sí, Catalina, yo les voy a dejar, voy a enviar después el PPT justo. No sé quién estaba preguntando, pensé que era Catalina, pero toda esta información va a estar también, por supuesto, en la PPT que yo presenté y que voy a mandar también a DIPA para que también la pueda socializar con ustedes. Se me pasó volando el tiempo, la verdad es que tenía harta más información, pero me gustó poder conversar con ustedes. Bueno, vi varias caras ahí, así que les agradezco a las que llegaron hasta el final con sus cámaras encendidas, muchas personas que se fueron incorporando, vamos en 462, así que yo me doy por pagada con eso. Llegamos hasta el final, llegamos a las 9:30, así que ahora yo doy espacio a si alguien tiene alguna consulta, pregunta, y después le doy el mando a Catalina para ver el sorteo. Tengo a María de los Ángeles y después tengo a Denise. María de los Ángeles, si se puede desmutear. Hola, sí, muchas gracias. Hola. Primero agradecer la presentación, muy buena. Y tenía una duda más que nada como consejo de usted, ¿de qué manera uno puede hacer el trabajo de la resignificación en la situación de abuso sexual de un niño o un adolescente? Wow, ese es un trabajo. Me quedaría corta dando una respuesta ahora, María de los Ángeles.
Es un trabajo que yo creo que hay que mirar primero bien todos los factores que están involucrados, ¿cierto? Como hablábamos, esta visión como no solamente individual, porque por supuesto cuando hablamos de una situación de abuso sexual, tenemos una víctima, nunca vamos a desconocer ni vamos a quitarle el protagonismo al niño, absolutamente. Pero también tenemos que ver que esto puede haber tenido alcances, como un impacto mayor, no solamente en lo individual. Estamos trabajando con el niño, siempre ahí tener ojo con que sea el protagonista, ¿cierto? Con escucharlo, ¿cierto? Con ver también cuál es el lugar que siente en el cual estuvo dentro de esta situación dinámica o agresión sexual. Hay muchos niños, por ejemplo, que no se sienten totalmente víctimas, se sienten copartícipes, se sienten de alguna forma responsables. Puede haber también culpa no solamente en relación a la misma agresión sexual, sino también a la develación. Yo creo que dentro de lo que yo he trabajado también, me he dado cuenta que la develación es un hito súper importante para los niños y también podría ser un buen elemento a trabajar dentro de la terapia. Yo me estoy quedando muy corta, María de los Ángeles, con la pregunta tuya, porque creo que es como que da para otro seminario, incluso da como para cursos y diplomados. Pero pensarlo bien en función de lo que requiere ese niño, de cómo se siente situado dentro de esa dinámica, ¿cierto? Cómo fue la develación, porque la develación pasan muchas cosas que incluso son hasta más intensas que la misma situación de agresión sexual o de dinámica de agresión sexual. ¿Cómo lo develó? Si el niño lo develó, si fue accidental, qué reacción tuvo la persona, la primera persona que lo supo, reacción del entorno, hubo o no quiebres en los vínculos, cómo el niño vive esa situación, etcétera. Yo creo que hay que analizar muy bien eso para entonces desde ahí ver cómo podemos de alguna manera darle una nueva mirada de parte del niño, ¿cierto? Nosotros ayudándolo en relación a cómo fue su papel, cómo fue su situación en la dinámica de abuso sexual y también en lo que vino después, ¿cierto? En esta develación, porque muchos niños cargan con la responsabilidad, que no es así, pero la sienten así, de cambios en su familia, de personas que ya no están, de, no sé, situaciones incluso a nivel económico, hay mucho de eso, entonces tratar siempre ahí de ver cómo podemos también reorganizar, ¿cierto? Cognitivamente y afectivamente esos momentos, esos hitos dentro de lo que le pasa a un niño víctima de abuso sexual. María de los Ángeles, sí, Camila, Gracias. absolutamente, nunca es responsable el niño, ¿cierto? Entonces, ver, ¿por qué el niño se sentirá responsable? ¿Por qué el niño sentirá culpa? Hay conflictos de lealtad, hay un montón de cosas que mirar ahí más en profundidad. María de los Ángeles, mi respuesta es como un hilito de alguna de las cosas que hay que tirar dentro de esa resignificación. Sí, comprendo muy bien, muchas gracias. Sí, a ti. Denise, cuénteme. Hola, hola a todas, hola Alicia, muchas gracias. Hola, Denise. Alicia, mira, yo recién vengo a este mundo de trabajar en colegio, ¿ya? Y justamente me pasó un caso este lunes, sin ir más lejos, y quiero de verdad como un consejo, si bien como tú dices el abordaje y todo, creo que lo fui haciendo bien, ya en el encuadre con el niño, entre lo que conversamos, entre la develación de la niña, y esto pasó ella tiene 10 años, y esto pasó hace 3 años atrás en nuestras ocasiones con el papá. Dentro del encuadre, igual le dije que si en la conversación había que llamar a la mamá, ella vino con la mamá a consulta, había que decirle a la mamá ciertas cosas importantes. Ok, después llamamos a la mamá, así a grandes rasgos, ¿ya? Y también ella le contó a la mamá, no quería contar, estaba de una manera súper defensiva, ¿ya? En cuanto a develarle esto también a la mamá, lo que me había dicho a mí, ¿ya? Pero yo también encuadré al principio de que las cosas importantes hay que decírsela a la mamá, que es la que la acompaña. Bueno, cuento corto, yo después le dije a mamá que teníamos que denunciar y que ella tenía que denunciar. Ya, no sé, en este paso yo súper me pierdo, Alicia, porque no sé si yo denunciar, ella es que tiene que denunciar, la llamé al día siguiente, se había denunciado, no me contestó más, entonces, ¿qué hago? ¿Denuncio yo? ¿Espero? ¿Cuánto tiempo tenemos para denunciar? Vaya, interesantísima pregunta y además muy operativa y muy práctica, Denise. Parto al tiro por eso último. Si yo soy un adulto, ¿cierto? Que, por ejemplo, en el contexto escolar estoy recibiendo una develación de un delito, puede ser un delito sexual, ¿cierto? Un abuso sexual, yo soy garante de derechos. Entonces yo tengo la obligación de denunciar. ¿Ya? Entonces ahí lo que me dice la ley, además el Código Procesal Penal,
me da 24 horas para hacerlo. O sea, hay que correr. Yo creo que cuando pasa algo así, uno corre y uno hace cosas en paralelo, ¿ya? Ahí muy bien llamar a la mamá, ¿cierto? Porque es la adulta responsable me imagino, de esta niña, pero no depositamos en ella la responsabilidad de la denuncia, porque muchas veces las mamás, papás o quienes reciben esto después pueden no saber qué hacer, a lo mejor no tienen la información por desconocimiento, o no sé, no lo creen, claro, están en shock, diferentes reacciones, y además de eso hacer la denuncia, claro, es un peso ahí, y porque además no es seguro que lo puedan hacer, de repente prefieren esperar o no lo hacen porque no creen o no quieren, no sé, que el caso se judicialice, pueden haber muchas razones, entonces, bien, pero en paralelo, ¿cierto? Ok, le agradecemos a la niña lo que hicimos ahora, ¿cierto? Agradecemos la confianza, le informamos, y yo le digo, por supuesto, que esto lo que tengo que hacer, que es informarle a la mamá, y también tengo que decirle esto mi deber, mi responsabilidad, de acuerdo también a mi rol ahí, que soy garante de derechos. Muy bien, como dice Poli ahí, artículo 175 del Código Procesal Penal, me obliga, y el artículo siguiente me dice qué es lo que me va a pasar si no lo hago, además. Y también me establece este plazo de 24 horas, ¿ya? Porque debería hacer algo rápido, ¿cierto? Y ahí también ojalá nunca hacer esto que a veces pasa, de que el niño después vaya a hablarlo con, no sé, con la orientadora o con el psicólogo del colegio, o que después se lo cuente al director. Y no, o sea, me lo contó a mí, perfecto. Yo haré las gestiones posteriores, ¿cierto? Lo que tengo que hacer yo con el niño entonces es decirle, agradecerle por haberlo hecho, ¿cierto? Informarle lo que va a pasar, y hasta ahí. El niño ya lo contó, no tiene que volver a abrirlo una y otra vez, porque en algunos colegios pasaba, no sé si tanto ahora, pero por lo menos antes era muy común, como una mini investigación, como que el colegio quería asegurarse bien de que esto efectivamente era así, y ya ahí partimos desde un -1, ¿cierto? Como asegurarse si ya el niño lo está contando. Quien deberá averiguar, ¿cierto? Quien deberá ver todo eso es, en este caso, no sé, si es un delito, el Ministerio Público, ¿cierto? Si me está contando alguna situación que tiene que ver, por ejemplo, no sé, con situaciones de negligencia, a lo mejor maltrato psicológico, ya, entonces igual yo tengo que hacer eso, tengo que hacer en este caso, una solicitud de medida de protección en un tribunal de familia, ¿cierto? Pero nuevamente, ¿quién lo hace? Es quien recibe esa develación, el garante de derecho en ese contexto, ¿cierto? También, por ejemplo, como dice Sara, uno puede ir a la OPD, también las OPDs también hacen despejes iniciales, también las OPDs pueden también después llevar el caso y se puede judicializar, ¿cierto? Lo que ustedes estiman conveniente, pero esto tiene que salir, ¿cierto?, del colegio a una red que pueda acoger eso y pueda hacerlo. La mamá, por supuesto, va a ser informada también por ustedes, pero ella no tiene la responsabilidad de la denuncia, sino que Gracias, Alicia. Gracias, Denise. Muy buena pregunta. Sí, yo creo también, María José, yo soy más de la idea de tribunal directo. Ya, yo sé que uno dice judicializar todo, pero es que estas cosas sí se requiere de judicializarlas, ¿cierto? Yo creo que ahí, cuando uno está frente a una situación que uno dice, esto puede ser maltrato, negligencia o abuso sexual, yo creo que es mejor ir al proceso con tribunales, ¿cierto? En familia, fiscalía, carabineros, PDI, si estamos hablando, por ejemplo, de un delito sexual. Muy poco. Alicia, Bien, Valesca. Yo creo que ni siquiera media hora seguía. ¿Sabéis qué? Ahora voy a silenciar a Belén, perdón. Ahí sí. Valesca. Mira, sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Mire, sí, es en realidad como a dos temas importantes. Uno, bueno, el tema de la compañera Denise. Claro, yo soy trabajadora social en un liceo público, el único liceo público en la comuna de Nacimiento, estoy en el sur, la octava región del Biobío. Donde es una población pequeñita y donde se concentra la mayor cantidad. Nosotros tenemos 936 estudiantes. Entonces, lo que hago, bueno, lo que hago yo es que, no sabes, o sea, soy de la idea siempre de pensar que no me puedo ir con esto en mi casa y dormir. No voy a poder dormir bien en primera instancia. Entonces, lo que yo hago es como lo mismo que dice la profe. Como que ya pasa una situación y al tiro, por ejemplo, una vez hubo una situación, o sea, una situación de protocolo y tuve que realizar 3 medidas de protección y 3 denuncias fiscales. Porque había negligencia, había malos tratos y todo. Entonces, como que uno a veces, la idea es como tratar de hacerlo inmediatamente. Yo no traspaso PD, yo no traspaso, no trabajo bajo el traspaso PD porque me siento yo, al menos en mi comuna, no sé cómo será la otra, me enlentece más el trabajo.
Entonces, por ejemplo, no sé, presento una medida de protección hoy día, a los 3 días yo tengo audiencia. Y si cuando lo derivo a la OPD puede pasar un mes y el caso no me lo ven y el niño se sigue vulnerando los derechos de los niños y adolescentes. Por el otro lado, quiero hablar un poco del desafío que tenemos como educación. Por lo menos yo trabajo en un liceo bueno, yo tuve que hacer una denuncia a Superintendencia de Educación por las infinidades de vulneración de los derechos. No visibilizan los derechos, está ese temor permanente de que no, es que tú eres la dupla y tú tienes que contar, aunque le haya contado la profesora, entonces todavía está ese miedo, y uno como que es la que tiene que, como tener un poco más conocimiento, tiene que mencionar, se enojan, molestan con uno. El tema de la identidad de género, yo creo que eso es un camino, pero muy largo, al menos en lo personal, acá hay reticencia de la identidad, nosotros tenemos niños estudiantes trans, se vulneran, no quieren rectificar los libros de clase, la circular 812 nunca la leyeron, tampoco por más que señalé, de verdad yo tuve que llegar a ese extremo porque ya era un año en que ya se estaba haciendo de verdad, la transgresión era insuperable. Se vulneraron como 5 o 6 derechos. El amedrentamiento, por ejemplo, la cancelación de matrícula, estudiantes que tienen complicidades, por ejemplo, también, por ejemplo, esto de quedar repitiendo a estudiantes que tienen depresión, conducta autolesiones. Entonces hay que estar luchando para que se visibilice, no desde la pedagogía, sino de la parte socioemocional y el trabajo y así. Pero no sé, por lo menos yo ojalá que puedan hacer algo en el sentido de que, porque en realidad si no vamos a seguir 4 años con la misma cabeza y durando este malos derechos. De verdad, muy triste, muy, muy triste, pero al menos se están logrando cambios. Sí, o sea, los cambios siempre son lentos y cuando pensamos en leyes, siempre las leyes llegan después. Entonces, ya está el fenómeno social ahí o la problemática y la ley viene después, ¿cierto? La ley no es la solución directa, hay cambios que tienen que ser mucho más amplios, mucho más de fondo. Son las mentalidades de apertura, las resistencias generacionales, profesores de lenguaje, con cero inclusividad, o sea, decirle a los niños de transición, una transición, seguirles insistiendo con el apellido que no lo representa el género. Exacto. O sea, uno dice, los liceos tenemos que llevar a una mirada más progresista, pero creo que estamos años, por lo menos acá espero que vayan avances con la denuncia que hice, porque ya era insostenible. Y hay que sacar la voz nomás por los chiquillos, los niños, y yo la saqué por todos los chiquillos, porque en realidad yo trabajo ahí mismo, y todo está ahí mismo. Entonces yo denuncié a mi mismo liceo por la irregularidad. Absolutamente, o sea, lo que si no la sacaba la voz, van a seguir habiendo muchas, y así van a ir denuncias. Bueno. O sea, aparte del trabajo que tenemos que tener nosotros como profesionales de esto, de que trabajamos en esto, darle cada vez más protagonismo a los niños, pero es fundamental, que los niños conozcan cosas tan básicas como si me pasa algo, no sé, alguien me agrede, me pega, cualquier cosa que me violente, ¿qué hago? ¿Se lo cuento a alguien? ¿Tengo otras posibilidades? ¿Puedo ir a denunciar? ¿Qué pasa si denuncio? Como que hay muchas cosas que nosotros hacemos y muchos cambios legislativos que se hacen y que son cambios en procedimientos, en formación, un montón de cosas, pero que aún nos falta llegar mucho más a esta participación más directa de los niños, más una agencia más directa de ellos en lo que pueden hacer. Pero mientras estamos en eso, ¿cierto? Trabajando para eso, los profesionales que trabajamos directamente, cercanamente, como Valesca en el colegio, ¿cierto? Denise también, que están ahí mucho más cerca de ellos, entonces también hay que tener esta mirada más amplia. Y yo diría, Denise, y ya cuando estoy cerrando, a propósito de tu pregunta y también de lo que decía Valesca, es importante que los colegios puedan tener protocolos, ¿cierto? Porque lo que proporciona ahí a los profesionales y a todos los que trabajan en un colegio es como una hoja de ruta, es como cuando, no sé, hay un incendio y hay marcado el lugar donde yo tengo que ir, vaya por acá, haga esto, ¿cierto? El protocolo frente a una develación de una vulneración de derechos también debería ser así, como usted, paso 1, escucha al niño, informe, llame para acá, haga esta denuncia, deje estos registros, y así también uno se puede abocar más claramente a acompañar a ese niño, sabiendo cuáles son las acciones que tiene que hacer, ¿no? Como su taller en este caso en particular, será distinto a este otro. Cuando hay un protocolo es más fácil seguir esa hoja de ruta cuando uno está frente a una situación así. Yo creo que ese es un buen trabajo que también tienen que hacer los colegios también en ese sentido. Alicia, y lo último,
Sí. Cuando no es colegio, cuando es particular, ¿es la misma dinámica? No sé si te entiendo mucho cuando dices particular. Por ejemplo, si hay un caso, porque yo atiendo particular también, si viene un caso de un niño que también me devela lo mismo, ¿es el mismo Sí, circuito? ¿Cierto? también. Ok, También eres garante de derechos, absolutamente. Sí, perfecto. entonces también, aunque sea en un contexto de atención particular privada, lo mismo, también. Y lo mismo, si en paralelo tú puedes informarle a la mamá, al papá, a quien sea, ¿cierto? Pero la denuncia procede absolutamente y quien está a cargo de eso, quien tiene la responsabilidad por haber recibido eso, Sí, también es la persona que atiende de forma particular. perfecto, gracias, Alicia. A ti, Denise, muchísimas gracias. Y yo ya con esto, pensando en la hora, que es viernes, que ustedes también tienen que descansar, que han llegado hasta esta hora, ¿cierto? Y se lo han ganado, yo le voy a dar el pase ahora a Catalina para que entonces pueda hacer con ustedes el sorteo. Yo igual me voy a quedar aquí pendiente mirando porque me interesa también ver ahí este tema del diplomado, porque todos estos temas que vimos hoy día, más muchos otros más, también van a estar incluidos dentro del diplomado. Catalina, ahí estás, te vi. Te entrego la posta. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Alicia Fuentes por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación les dejaré el link para que puedan optar el certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Ahí está. Y ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será él o la ganadora. En el lado izquierdo está el código QR donde también pueden acceder a el certificado. Y aquí está el sorteo. Lorena Varas Alfaro. ¿Está? Catalina, yo te voy a estar ayudando. Ahí busco en los participantes y no veo a Lorena Varas, por lo menos. Noticia. Paula Alcaíno. A ver, lo revisamos. Tampoco. Se fue. Ah, no, hay una Paula, pero sin Paula, ¿eres tú? apellido. Ah, un segundo. Que... Ahora sí puedes hablar. ¿Paula? Acá estoy, Paula Alcaíno. Sí, Yes. Muy Hola. bien. me Gracias tocaron. por participar del seminario. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Y te comento que el día de mañana te va a contactar la encargada del curso para hacer efectiva la beca. Muchas gracias. Excelente. Bacán de mi tesis ahora pronto. Así que bacán empezar el año así. O sea, terminar el año así, empezarlo con súper buenas noticias. Se pasaron. Súper. Y bueno, también agradecemos a todos y todas por participar de esta charla y por supuesto a Alicia por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones y que Hola, tengan no muy buenas puedo noches. generar el certificado. A Yo mí me tampoco. pasa lo mismo. Yo tampoco. ¿Qué les aparece? No está deshabilitado el chat. Un problema más. Dice que aparece error. Dice que parece Error error de igual para servidor. mí igual. Hola, buenas noches. No puedo Error bajar igual el se manda certificado. Dice que parece error. Me parece error en el certificado. Hola, Los amiga. memes. Ok, Un error. Aparece error. sí, sí. Yo, Sí, a veces cuando hay varios datos, agentes, en la asistencia. Mi teléfono quedó andando. Pero no griten. Sí se puede. ok, a veces cuando hay mucha gente intentando entrar a el link aparece error, entonces pueden esperar unos minutos y volver a intentarlo más tarde. Y ahí debería funcionar. perfecto. ¿Me pueden enviar de nuevo? Ojo, que los certificados igual llegan, aunque dicen que están con error porque me acaban de llegar. Pueden enviar el link de nuevo. Ahí está. Que tengan buenas noches todos. Gracias. Buenas noches. Oye, muy bien, muchas gracias por haber estado hoy día hasta esta hora. Un abrazo. Nos estamos viendo por ahí.